El sistema cardiovascular. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la localización del corazón y qué es el pericardio. Soy el estudiante Benítez Montiel Miguel Fernando, estudiante de la licenciatura en Químico Clínico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para la materia de Fisiología 2. Bueno, de manera muy general, debemos de saber qué es el corazón. Bueno, el corazón es un órgano hueco de paredes musculares, con cavidades que circunscriben para el viaje de la sangre por medio de las arterias y las venas. Bueno, para comenzar, a pesar de todo el poderío, el corazón es relativamente pequeño, más o menos del tamaño de nuestro puño, un aproximado. Mide unos 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho, 6 centímetros de grosor, con una masa media de 250 gramos en mujeres y 300 gramos en adultos. Localización del corazón. Bueno, el corazón descansa sobre el diafragma, cerca de la línea de la cavidad torácica. Recordemos que la línea media de la cavidad torácica es una línea imaginaria que tenemos a la mitad del cuerpo, que dividimos del lado izquierdo y lado derecho. Bueno, el corazón se encuentra en el mediastino, una región anatómica que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma, y su base se encuentra en la cuarta y quinta vértebra dorsal, el esófago y los pulmones. Aproximadamente 2/3 de la masa del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media del cuerpo, que es la línea media imaginaria de la que hablábamos hace unos momentos. El corazón, en nuestras bibliografías lo asocian como un cono tumbado de lado. En este caso sería hacia el lado izquierdo. El vértice puntiagudo está formado por la punta del ventrículo izquierdo y se apoya en el diafragma. Está dirigido hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Adelante se refiere, bueno, hacia allá, hacia la izquierda y hacia abajo. Como podemos observar en la diapositiva, vemos que todo, todos los órganos que colindan, que como lo puede ser como los pulmones, el diafragma, también algunas partes del corazón, el borde izquierdo, la punta del corazón, el tronco pulmonar, el arco aórtico, la vena cava superior, el borde derecho, el pulmón derecho que ya mencionábamos, pericardio cortado, vamos a hablar más adelante de eso, y la superficie inferior. Bueno, la base del corazón está puesta al vértice, está formada por aurículas del corazón, principalmente la aurícula izquierda. La aurícula izquierda la podemos visualizar aquí. Y las posiciones del corazón y estructuras están asociadas al mediastino. Se indican con trazos. El mediastino es la localización fisiológica de la que hablamos, anatómica, perdón, de la que hablábamos hace un rato, que se extiende desde el esternón hasta el diafragma. Desde donde empieza el esternón hasta el diafragma. Y bueno, de manera general podemos decir que el corazón está situado en el mediastino, con 2/3 de su masa a la izquierda de la línea media. La localización del corazón. Bueno, el corazón tiene varias superficies distintas. La superficie anterior se encuentra en la profundidad y el esternón de las costillas. Aquí podemos ver la superficie anterior, el esternón, el músculo, el corazón. Y bueno, dice que la superficie interior es la parte del corazón, situada entre la vértice y la superficie derecha. Se apoya principalmente en el diafragma. La superficie derecha está orientada hacia el pulmón derecho y se extiende desde la superficie interior hasta la base. La superficie izquierda está orientada hacia el pulmón izquierdo y se extiende desde la base hasta el ápice. Bueno, aquí tenemos la vista interna del corte transversal de la cavidad torácica que muestra el corazón y el mediastino. Podemos ver cómo se sitúa el corazón, el esternón, el músculo, el pulmón derecho, el esófago, la aorta, la sexta vértebra torácica, la cavidad pleural izquierda, la cavidad pleural derecha. De manera muy sencilla y general, podemos decir que el corazón es un órgano hueco que está formado por paredes musculares que circunscriben cavidades en donde transcurre la sangre, como ya lo habíamos dicho, que son como las venas o las arterias. Como punto número 2, tenemos que el corazón está situado en el mediastino,
con 2/3 de su masa a la izquierda de la línea media. Bien, recordemos que la línea media es una línea imaginaria que divide el cuerpo del lado izquierdo y del lado derecho, más o menos en partes iguales. Y como punto número 3 tenemos que se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma, entre los dos pulmones. Continuamos con el pericardio. ¿Qué es el pericardio? El pericardio es una membrana que rodea y da protección al corazón. Contiene el corazón en su posición en el mediastino, permitiendo al mismo tiempo la suficiente libertad de movimiento para una contracción vigorosa y rápida. Prácticamente la función del pericardio es envolver al corazón y darle cierta estabilidad. El pericardio consta de dos partes principales, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. En el pericardio fibroso, bueno, como lo podemos ver en esta imagen, el pericardio fibroso es la primera capa de, por así decirlo, del pericardio, es la capa externa, que le da protección al corazón. El pericardio fibroso superficial está compuesto por un tejido conectivo irregular, duro, inelástico y denso. Se asemeja a una bolsa que se apoya en el diafragma y se adhiere a él. Su extremo abierto está fusionado con los tejidos conectivos de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. El pericardio fibroso, cerca del vértice del corazón, está parcialmente fusionado con el tendón central del diafragma y por lo tanto el movimiento del diafragma, como la respiración profunda, facilita el movimiento de la sangre por el corazón. El pericardio fibroso impide que el corazón se estire en exceso, proporciona protección y ancla el corazón en el mediastino. Como ya lo habíamos comentado, es una de las capas, por así decirlo, la capa más externa del pericardio, que le da protección y estabilidad al corazón. El pericardio seroso, mejor conocido también como el epicardio, es la segunda capa que viene después del pericardio fibroso. Bueno, el epicardio confiere una textura suave y resbaladiza a la superficie más externa del corazón. El epicardio contiene vasos sanguíneos linfáticos y vasos que irrigan a el miocardio. Bueno, como podemos observar, es la segunda capa después del pericardio. Aquí la podemos observar más a detalle. Y prácticamente pues estas dan estabilidad y ayudan a irrigar los vasos sanguíneos. Bueno, la capa parietal externa del pericardio seroso está fusionada con el pericardio fibroso, o sea, el pericardio y el epicardio van de la mano. La capa visceral interna del pericardio seroso, que también se denomina epicardio, es una de las capas de la pared del corazón y se adhiere firmemente a la superficie del corazón. Es de lo que ya hablábamos, que van de la mano, también con el miocardio y el endocardio. Bueno, aquí tenemos algunas partes, ya vamos a hablar más adelante, que aquí podemos observar el endocardio, el pericardio fibroso, la capa parietal del pericardio seroso, los vasos coronarios, las trabéculas, la cavidad pericardíaca, el músculo cardíaco y la capa visceral del pericardio seroso, mejor conocida como el epicardio. Bueno, el miocardio es responsable de la acción del bombeo del corazón y está compuesto por el tejido muscular cardíaco. Constituye aproximadamente el 95% de la pared del corazón. Las fibras musculares, como el tejido muscular estriado, están envueltas y agrupadas con vainas de tejido conectivo. Aquí podemos ver el miocardio más específico. Prácticamente es el tejido muscular estriado. Bueno, las fibras musculares cardíacas se organizan en heces que giran en diagonal alrededor del corazón y generan las fuertes acciones de bombeo del corazón. Aunque es estriado como el músculo esquelético, recuerde que el músculo cardíaco es involuntario, como el músculo liso. Bueno, ahora hablemos del endocardio. El endocardio es la capa más interna. Es una capa de endotelio que recubre una fina capa de tejido conectivo. Proporciona un revestimiento suave para las cámaras del corazón y cubre las válvulas del mismo revestimiento endotelial liso. Minimiza la fricción superficial cuando la sangre pasa por el corazón y endocardio es continuo con el revestimiento endotelial de los grandes vasos sanguíneos unidos al corazón. Bueno,
Ya para finalizar, podríamos decir que el pericardio consta de 4 capas finas. Básicamente es un sistema de capas, empezando por el pericardio, que es la capa más externa de la que ya hablábamos, de ahí hacia el epicardio, después el miocardio y la capa más interna, que es el endocardio. Básicamente todo este sistema se encarga de proteger al corazón, eh, dándole posición y estabilidad dentro del mediastino, de la que ya hablábamos hace rato, que es la posición anatómica en la que debe de estar, permitiendo la suficiente libertad de movimiento para contracciones rápidas y lentas. Y para finalizar este video, vamos a hablar sobre una de las patologías más sintomáticas por los pacientes, que es la pericarditis. También existen otras como la miocarditis, pero en este caso nos vamos a enfocar en la pericarditis. Bueno, en esta imagen tenemos un pericardio normal y uno con pericarditis. Prácticamente la pericarditis se trata de tamponamiento cardíaco. Aún no se sabe con exactitud el origen o qué es lo que ocasiona la pericarditis, pero afortunadamente podemos evadirla de manera muy rápida. Bueno, la inflamación del pericardio se denomina pericarditis. El tipo más común, la pericarditis aguda, comienza repentinamente y no tiene una causa conocida, en la mayoría de los casos, pero a veces está relacionada con una infección viral. Como consecuencia de la irritación del pericardio, se produce un dolor torácico, que puede extenderse hasta el hombro izquierdo y todo el brazo izquierdo. A menudo se confunde con un infarto de miocardio y un roce pericárdico, que es un sonido rasposo o chirriante, que se escucha a través del estetoscopio cuando la capa visceral del pericardio seroso roza con la capa parietal del pericardio seroso. La pericarditis aguda dura aproximadamente una semana y se trata con fármacos que reducen la inflamación y el dolor, como lo es el ibuprofeno o la aspirina. La pericarditis crónica comienza gradualmente y es de larga duración. En una forma de esta enfermedad se produce una acumulación de líquido pericárdico. Se acumula una gran cantidad de líquido. Se trata de una afección potencialmente mortal, porque el líquido comprime el corazón, una condición llamada tamponamiento cardíaco. Como resultado de la compresión, el llenado ventricular, el gasto cardíaco se reduce, el retorno venoso al corazón, la presión arterial disminuye y la respiración es demasiado difícil. En la mayoría de los casos, la causa de la pericarditis crónica con tamponamiento cardíaco es desconocida, pero a veces es consecuencia de enfermedades como el cáncer y la tuberculosis. El tratamiento consiste en drenar el exceso de líquido a través de una aguja que se introduce en la cavidad pericárdica. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.